personas que nos visitan en este día, sean muy bienvenidos a la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Siéntanse como en su casa. Nos da mucho gusto poder tenerles en medio nuestro. Bienvenidos. A los hermanos que están por aquí de vuelta, tal vez algunos estaban de vacaciones y han vuelto. Otros que parten, los jóvenes que han vuelto también de la semana que partieron al campamento de Palabra de Vida. Esperamos que el Señor haya hablado a sus vidas, que vengan jóvenes renovados, que vengan jóvenes más obedientes a los padres, más temerosos de Dios y más llenos de anhelar la palabra de Dios, de obedecer sus mandamientos. Qué alegría que puedan compartir con otros jóvenes también cristianos que tienen la misma edad y que también tienen tal vez las mismas luchas, las mismas necesidades, y que haya sido de bendición esta salida, este campamento para sus vidas. Así que eso lo veremos reflejado en este tiempo que podamos compartir con ellos, ¿verdad? Veremos los frutos de lo que han podido recibir toda esa semana allí. Se verá reflejado en sus rostros, en su obediencia, en el temor que tengan al Señor. Es muy alegre y muy gozoso saber esto. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, estamos llevando el estudio del Evangelio de Mateo. Tal vez para las personas que vienen por primera vez, llevamos ya un par de años, creo ya, estudiando el Evangelio de Mateo. Y hemos avanzado en este tiempo con la ayuda del Señor y nos encontramos en el capítulo 20. Estamos finalizando los versículos del capítulo 20. El Señor nos ha permitido compartir, aprender juntos, nos ha exhortado, nos ha animado a través de su palabra y rogamos que siga haciéndolo así, de esta manera. Así que yo les invito para que puedan abrir sus Biblias allí en el Evangelio de Mateo. Y como siempre les hemos pedido, por favor, si usan Biblias en sus teléfonos, que puedan poner sus teléfonos en modo avión para que no haya ninguna interrupción con la prédica, con la enseñanza. Estamos entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Y en esta ocasión nos corresponde estudiar, analizar los versículos del 20 al 28. Así que vamos a leer el texto y oramos al Señor para que el Señor bendiga su palabra, que bendiga este tiempo para poder compartir con ustedes, mis hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor en el versículo 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta ahí dejamos la lectura. Me acompañan en una corta oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, a rogar por que tú, bendito Señor, puedas asistirnos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. A rogar, Señor amado, que tu palabra,
que vamos a meditar en este día pueda ser el martillo que quebranta la piedra en nuestro corazón, pueda ser el bálsamo, Señor amado, que sana nuestras heridas, nuestro corazón. Pueda ser esa palabra de ánimo, Señor, para el cansado, para el que está sediento, Señor amado, pueda ser fuente de agua de vida, Señor, en este día. Bendice, oh Dios, tu palabra y, Señor amado, ayúdanos a nosotros, danos entendimiento y sabiduría para poder aplicarla a nuestro corazón y vivir tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro culto. Perdón. Mira. Gloria a Dios. Ahora sí está mejor. Bien, mis hermanos. Entonces nosotros, como yo les decía, continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo. Y lo que vamos a mirar ahora es cómo el apóstol Mateo nos presenta una historia. Una historia que nos va a dejar una gran enseñanza en cuanto a los anhelos santos que nosotros como cristianos debemos tener. Ustedes saben que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos anhelos santos, anhelos que están enfocados en la gloria de Cristo, en la expansión del Evangelio y en nuestra eternidad en el reino de los cielos. Son anhelos que debemos tener. Todos sabemos también que por medio de la Escritura, Dios promete a todos aquellos que venzan hasta el final. Dios promete grandes cosas, promete galardones, promete grandes cosas en su reino bendito, y anhelar estas cosas es algo bueno, es algo sano en nuestro corazón. Pero nosotros debemos tener cuidado de que nuestros anhelos no sean egoístas, de que nuestros anhelos no estén enfocados en otra cosa que no sea la gloria de nuestro Dios. Generalmente las personas que están en este mundo anhelan posiciones, anhelan cosas, riquezas, ¿verdad? Porque quieren ser famosos, porque quieren ser reconocidos, porque quieren que los demás les sirvan en lugar de ellos servir. Es algo que está innato en el corazón del hombre. Mientras más en una posición elevada yo esté, los demás me van a obedecer, me van a servir y yo voy a ser el jefe. Eso es algo natural en el hombre del mundo, en el hombre que no tiene a Dios. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es que en el reino de los cielos, hermanos, el reino de Dios se conquista a través del servicio. El reino de Dios o las posiciones delante de Dios se conquistan a través del servicio. Hoy veremos esta historia, la historia de una madre que llega a interceder ante el Señor Jesús por sus dos hijos, rogándole de que ellos puedan estar en su reino, el uno a la derecha y el otro a su izquierda, ¿verdad? Y esto representa una posición, un lugar de poder y de reconocimiento cuando el Señor Jesucristo comenzara a reinar. Esto es lo que esta mujer estaba pidiéndole, pero Jesús, con una manera amable, con una manera, podemos decir, pasiva, paciente, nuestro buen Señor le enseña el verdadero camino a la grandeza. ¿Cómo se puede obtener el camino a la grandeza? Es el mensaje que yo he traído en este día, el verdadero camino a la grandeza. ¿Cómo podemos llegar a esto? Ahora, hermanos, en el núcleo de los apóstoles, todos anhelaban tener una posición delante de Jesús. Todos querían estar a la derecha y a la izquierda de Cristo cuando Él comenzara a reinar. Querían tener una posición privilegiada al lado de su maestro. Pero la querían a costa de que los otros se quedaran por detrás. Y lo vemos reflejado aquí en Jacobo y Juan. Ellos no le preguntaron a sus 10 compañeros de milicia si ellos estaban de acuerdo en que ellos podían estar a la diestra y a la siniestra de Cristo. Fueron y le hicieron la petición sin consultar con los otros, sin importarles si ellos también anhelaban esto, ¿verdad? Se les adelantaron, por así decirlo. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí, es la petición de una madre. ¿Cuántas de ustedes, madres, no han pedido algo a Dios por vuestros hijos?
con el corazón de madre, ustedes han anhelado buenas cosas para sus hijos, ¿verdad? Verlos que ellos salgan adelante, que tal vez se destaquen en una buena carrera, que adquieran un buen trabajo. Y por qué no, cuando somos cristianos, y muy mayormente debería ser el anhelo de las madres, que sus hijos les sirvan al Señor. ¿Verdad que sí? Que sus hijos se conduzcan de una manera correcta, de buen testimonio, para que cuando ellos lleguen a servir en la iglesia, los hermanos puedan reconocer y puedan decir, claro que sí, el hermano puede servir, es un joven obediente, un joven que ama a Dios, es una persona que se ha sabido conducir en el camino de Dios con un buen testimonio. Es un anhelo bueno que las madres tienen. Pues en esta petición, la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago y Juan, tenía un buen deseo. Y viene hasta Jesús y le hace una petición por sus dos hijos, y en esto nadie le podía impedir que ella lo hiciera. Ella estaba anhelando algo bueno, en cierto sentido. Ella estaba en todo su derecho de hacerlo. Como padre o madre, todos deseamos algo bueno para nuestros hijos. Ahora, ese no era el problema, hermanos. El problema no era la petición que la madre le estaba haciendo, sino que el problema radicaba en que ella quería utilizar al Señor Jesucristo como un medio para alcanzar sus intereses, que eran unos intereses egoístas en el fondo del corazón. Eran intereses egoístas de la madre de estos dos apóstoles. Ahora, ese es un mal, hermanos, que a menudo tenemos todos nosotros. A menudo, a veces nosotros tenemos peticiones delante de Dios que aparentemente son buenas, pero que en realidad, por muy debajo, están cubiertas de egoísmo, a veces están cubiertas de orgullo, de vanagloria, y muchas veces esas peticiones que hacemos a Dios, las hacemos como para poder independizarnos de Dios. Y ahora le voy a decir por qué. Nosotros muchas veces hemos pedido la bendición de Dios para independizarnos de Dios. Nosotros muchas veces le pedimos al Señor algo de tal manera que nos desgastamos en oración, en pedirle al Señor, y una vez que ya lo tenemos, ya no queremos acudir más al Señor. Nosotros queremos pedirle al Señor que el Señor nos bendiga por varios años, si es posible, pero no queremos venir a pedirle al Señor el pan diario nuestro de cada día, como nos manda la palabra, ¿verdad? Entonces ahí está una petición de nuestro corazón que es buena, pero lleva encubierta de, como le digo, de la independencia de Dios. Si yo le pido a Dios hoy que me bendiga, pues que me bendiga de aquí para unos años, y así yo no estar tanto que estar viniendo delante de Dios, ¿verdad? En mis años que yo llevo de cristiano, mis hermanos, yo he visto muchas personas que le han rogado a Dios, sobre todo cuando llegan acá a estas tierras, le han rogado a Dios por trabajo, ¿verdad? Le ruegan a Dios por trabajo, los vemos en las reuniones de oración. Hermanos, oren por mí, que el Señor me bendiga con un trabajito. Y estamos orando por los hermanos, cualquiera que sea, y llega el momento de obtener ese trabajo, ese empleo, y las personas empiezan a olvidar del Señor. Se olvidan de seguir clamando al Señor. Señor, yo ya no te necesito, me has cumplido mi milagrito, entonces ahora sí me voy a trabajar. Ya no los vemos en las reuniones de oración, ya no los vemos en los cultos, ya se dejan de congregar. En la congregación los hermanos los domingos notan la ausencia de estos hermanos y les llaman, le dicen, hermano, ya no te vemos, ¿qué te pasó? Y este hermano dice, mira, lo que pasa es que ahora tengo trabajo y pues ahora trabajo hasta los domingos porque el domingo me pagan el doble. Entonces, como yo quiero hacerme más dinero para mandar a mi tierra, entonces ahora pues trabajo los domingos. Y así se comienzan a apartar del Señor. Entonces, por eso yo le decía que a veces le pedimos a Dios para independizarnos de Dios. Mientras el Señor nos dé, pues nos olvidamos de Él. Pero nosotros, hermanos, sabemos que debemos depender de Dios todos los días. Debemos reconocer que constantemente estamos en una necesidad delante del Señor. Y si el Señor nos concede las peticiones de nuestro corazón, mucho más deberíamos venir a agradecerle al Señor todos los días. Y que el Señor nos bendiga con salud, con prosperidad, con lo que sea bueno para nuestra familia, para nuestro hogar. En esa actitud es que los cristianos debemos estar, en una actitud de dependencia, necesitados de la gracia del Señor todos los días. Ahora, el texto nos deja ver, hermanos, que Jesús escucha nuestras peticiones. El Señor las escucha. Toda petición que usted le haga al Señor con un corazón sincero, el Señor las escucha. Mire lo que dice el versículo 21.
cuando esta mujer se acerca delante del Señor a hacerle una petición, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?, le pregunta el Señor. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos dice igual, ¿qué quieres, hijo mío? ¿Cuál es tu petición de este día? ¿Verdad? Y ella le dice, mira, ordena que mis hijos en tu reino se sienten el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Le hace esta petición. En su petición el Señor no la ignora. No ignora a la mujer. Deja ver que el Señor, que en ese tiempo, ustedes saben, las mujeres eran discriminadas. El Señor no la discrimina. Le permite que se acerque a Él, le permite que le haga la petición y le responde y le dice, ¿qué quieres, mujer, que haga contigo? Él escucha nuestras peticiones y muchas veces también suele pasar que nosotros no recibimos la petición de nuestras oraciones porque muchas veces, como dice el texto, no sabemos lo que pedimos. O como dice Santiago, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad? Es lo que nos dice también Santiago. Y pedimos mal porque nosotros no pensamos muchas veces en cómo esta petición que yo le voy a hacer al Señor va a ayudarme a mí a glorificarle a Él. Cómo esta petición que yo le voy a pedir al Señor va a ayudarme a servir a mis hermanos en la iglesia. Cómo la petición que yo le voy a hacer al Señor me va a ayudar en mi crecimiento espiritual, en mi comunión con Dios todos los días. Muchas veces no recibimos las peticiones que le hacemos al Señor porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y como un padre sabe cuando un hijo le pide algo que es bueno y que no, muchas veces el Señor no contesta. Siempre me recuerdo de un ejemplo que dice, por ejemplo, si usted tiene un hijo pequeño de 5 años y viene su hijo y le insiste, papá, préstame tu coche, déjame las llaves de tu coche, de tu auto. Usted como padre le va a decir, no te puedo prestar las llaves de mi auto, hijo, ¿para qué las quieres? Es que me quiero dar una vuelta en el periférico, papá, por favor, préstame. Usted, si es un padre consciente, sabe que no le puede dar eso a su hijo porque es obvio, ¿verdad? Se va a ir y se va a estrellar, va a dañar su auto. Asimismo, nuestro Padre que nos conoce y sabe nuestra medida espiritual, nuestro crecimiento en el Evangelio, sabe el anhelo que tenemos en nuestro corazón, muchas veces el Señor nos dice no. Y no nos concede esa petición porque sabe que tal vez eso nos va a llevar a apartarnos de Él, nos va a llevar a alejarnos, como muchos lo han hecho. Ahora, saben, hermanos, que muchas veces, en ocasiones, el Señor contesta las peticiones de nuestro corazón, aunque Él no esté de acuerdo, aunque sabe el Señor que vamos a tener que sufrir consecuencias, pero el Señor las contesta por la insistencia. Entonces el Señor venimos, hacemos una petición, el Señor nos dice que no, pero volvimos nuevamente a insistirle, Señor, pero por favor yo quiero, y volvemos a insistirle, y el Señor nos dice no, y de tanta insistencia el Señor dice, bueno, tú quieres esta petición, está bien, toma, pero asume las consecuencias. A veces suele pasar así. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en la Biblia. En la Biblia, en Números capítulo 23, había un hombre llamado Balaam. ¿Ustedes lo recuerdan? Dice que este hombre, el rey de la ciudad donde él vivía, le hizo una petición. Le dijo que vaya y maldiga al pueblo de Israel, ¿verdad? Este hombre consultó con Dios y Dios, ¿qué le dijo? Que no, que bendiga al pueblo de Israel. Vienen los mensajeros del rey y le dicen, pero mire, el rey te está ofreciendo una gran cantidad de tesoros, etc. Y cuando ya Dios le dijo a Balaam que no lo haga, Balaam dice, espérate, voy a consultar nuevamente con Dios a ver si en esa vez me deja. Y va nuevamente delante de Dios y le insiste, Dios, pero mira, que el rey me está dando muchas riquezas y el Señor dice, no vas a maldecir a mi pueblo. Insiste tanto por 3 veces que el Señor al final le dice, ve, haz lo que quieres hacer. ¿Sí o no? Y pareciera, hermanos, como que el Señor le está dando la autoridad a Balaam, pero es por su insistencia que el Señor le deja hacer esto, pero le deja que asuma las consecuencias. ¿Recuerdan? Él va entonces a hacer lo que Dios no quería que haga por la insistencia que él tenía, y en el camino, ¿qué pasó? Se le aparece un ángel y casi lo mata, ¿verdad? Le impide que vaya a hacer. Bueno, finalmente este hombre cede y, llevado por su necedad,
fue a hacer lo que tenía que hacer. Pero muchas veces, hermanos, nosotros somos tan necios delante de Dios que muchas veces oramos, le pedimos a Dios una petición que el Señor nos ha dicho en varias ocasiones que no, que a veces el Señor nos ha dicho, está bien, toma, te concedo esta petición, pero asume las consecuencias. ¿Qué ejemplo podemos tener? Ustedes se recuerdan, tenemos un ejemplo en la Biblia, Abraham. Abraham con Agar tuvieron un hijo. Este hijo no era el hijo de la promesa y Abraham pensaba que este hijo que él tenía era el hijo que Dios le había prometido. Y le digo esto porque muchas veces nosotros le hacemos una petición a Dios y por la insistencia el Señor nos lo permite y pensamos que eso es una bendición de Dios. Dios me bendijo con la petición que le hice. Pero en realidad no estaba en la voluntad de Dios. A Abraham le pasó esto. Ellos querían un hijo con Sara y llegaron a hacer este acto de pecado delante de Dios y por 13 años Abraham pensó que Ismael era el hijo de la promesa. Pensó que Ismael era el hijo de la bendición que Dios le había prometido, cuando en realidad no era así, ¿verdad? Pero ellos hicieron a su manera, Abraham y Sara, y no escucharon al Señor la voluntad que el Señor tenía para con ellos. Y el Señor les concedió y ustedes saben las consecuencias, las malas consecuencias que siembran hasta el día de hoy este pueblo. Así muchas veces nosotros, hermanos, nos engañamos pensando que lo que le pedimos al Señor, el Señor nos contesta, es la bendición de Dios. Y yo también asimismo en mi tiempo que llevo de cristiano, quise traer esto a colación. Por ejemplo, cuando hay jovencitas o jovencitos que están en esa edad de enamoramiento, de que están gustándose los unos a los otros y están en ese tiempo donde las hormonas están revueltas. Y a pesar de que la palabra de Dios les dice a los jovencitos, no te juntes con yugo desigual, o qué tiene que ver las tinieblas con la luz, muchas veces los jovencitos cristianos que van a las iglesias se terminan metiendo con un jovencito que no viene a la iglesia, que es del colegio, que es mundano, que no ama a Dios. Pero le han insistido a Dios, sus padres les han dicho, no, hijo, no está correcto. Pero no, y es que a mí me gusta, es que yo siento algo por él o por ella. Y han insistido tanto en esto que terminan en una relación con estas personas y hasta incluso pueden llegar a pensar, pero es que estoy seguro que si yo le hablo de Dios, él va a venir a la iglesia. Yo lo voy a evangelizar. Yo lo voy a convertir. Cuando al final del día el que termina convertido es él o ella y termina abandonando el evangelio y se van al mundo, ¿verdad? Lamentablemente ha ocurrido muchos casos así. Pero ha sido por la insistencia que ellos han tenido, pero las consecuencias que han tenido que asumir han sido desastrosas, porque sabemos lo que les ha pasado. Han tenido relaciones fuera del matrimonio, muchas han quedado embarazadas o otros han dejado embarazadas a chiquillas. ¿Y qué les ha pasado? Que han tenido que asumir con las consecuencias, han tenido que cargar con ese pecado. Y por eso, jovencitos, si tú estás aquí hoy día, piensa muy bien en las consecuencias cuando vayas a hacer algo. Consulta con la palabra de Dios, con tus padres, si deseas, con tus líderes de tu iglesia, que te puedan aconsejar si tienes algún sentimiento en tu corazón, para que puedas tú obedecer a la palabra de Dios y no te dejes llevar por tus sentimientos, por tu corazón, porque la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Así que no te dejes engañar por tu corazón. Cree en lo que dice la palabra de Dios. Obedece lo que está establecido en la palabra de Dios para que no asuma las consecuencias. Hasta aquí entonces, hermanos, hemos visto la petición de una madre. Hemos visto que Jesús la escucha y le dice, ¿qué quieres? Le escucha su petición. Ahora vamos a ver en mi segundo punto la respuesta que Jesús le da. Amén. Vamos ahí al versículo 22 y versículo 23. La respuesta que Jesús le da le dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo os bautizo, que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Y en esta respuesta, hermanos, nosotros tenemos 4 cosas importantes que mirar.
No se asusten, es el viento que cerró la puerta. Lo primero que vemos, hermanos, en esta respuesta que el Señor les da a sus discípulos es que Jesús les declara que ellos no saben lo que están pidiendo. No sabéis lo que pedís, les dice el Señor. Por otro lado, el Señor les cuestiona su disposición a identificarse con Él en su sufrimiento. Por otra parte, les asegura que pasarán sufrimiento. Ellos van a padecer también. Y por cuarto, les manifiesta que en el orden divino, el Padre designa lo que es dado. Eso es lo que vamos a mirar en este segundo punto. Entonces, en primer lugar, el Señor les dice, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Estos dos discípulos le estaban pidiendo al Señor Jesús una posición, le estaban pidiendo una corona, pero sin tener que pasar por la cruz. No sé si ustedes recuerdan la prédica del hermano Carlos hace unos domingos atrás, cuando ya enseñó algo acerca de esto, de que muchos quieren llegar al reconocimiento, quieren llegar a la gloria sin haber pasado por la cruz, sin haber pasado por ese proceso que Dios usa en nuestras vidas para obrar en nuestro corazón. Es lo que estos discípulos querían hacer. Nosotros muchas veces anhelamos una posición, anhelamos un nombramiento, pero sin saber lo que esto implica, sin saber que esto tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y esto es muy importante que lo meditemos antes de asumir cualquier posición. Es muy importante. Estos discípulos de Jesús querían estar a la diestra del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué le estaban pidiendo? Ellos querían ser la mano derecha de Jesús en su reino. Ellos querían ser los consejeros del Señor Jesús cuando Jesús tenga que tomar alguna decisión o cuando Él tenga que enviar a hacer alguna misión a estos discípulos para que ellos sean los primeros y sean vistos. Esa era la intención del corazón de los discípulos. Era así como funcionaban los reyes de aquel entonces. Los reyes o los reinados que había en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, tenían hombres a su derecha y a su izquierda, consejeros que les ayudaran a gobernar. Y ponían a hombres en posiciones para que suman algún cargo delante del pueblo, delante de la ciudad. Ahora, para tener o asumir una posición destacada dentro del ministerio, hermanos, dentro del evangelio, hay que estar dispuestos a sufrir, hay que estar dispuestos a pasar por muchas pruebas, hay que estar dispuesto incluso a ser desprestigiados, a ser ignorados por los demás, incluso a ser criticados por los más cercanos que tú tienes a tu lado. Implica todo esto, mis hermanos, aparte de la carga, de la responsabilidad que se tiene de asumir, de pastorear una iglesia, detrás de eso hay muchas cosas que uno debe estar dispuesto a asumirlas, porque no son fáciles. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿qué es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, al joven pastor Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero yo voy a la iglesia cristiana. Yo voy a predicarles a cristianos, voy a pastorear cristianos. ¿Qué voy a sufrir? Pues vas a sufrir desprecio, vas a sufrir crítica, vas a sufrir que todo el mundo te esté apuntando con el dedo, y quejas y murmuraciones y muchas cosas, Timoteo. Pero yo pensé que eran cristianos, sí. Pero donde hay pecadores, hay pecado y hay murmuraciones y hay críticas y etcétera. Entonces, eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo y eso es lo que el Señor nos dice a todos aquellos que deseemos o anhelemos tener una posición dentro del ministerio, en lo que tú quieras servir. Vas a ser el punto de mira de toda la iglesia. Y donde cometas un error, te van a echar la piedra. Eso es así, mis hermanos. Aquí en esta iglesia nos reunimos cristianos y se supone que debemos amarnos, ¿verdad? Es lo que nos manda la palabra de Dios. Pero incluso siendo cristianos y amándonos, hermanos, muchas veces a los que están enfrente, predicando, enseñando, liderando, lo que sea, muchas veces, hermanos, son blancos de crítica. Han llegado a ser criticados, hemos llegado a ser criticados. Porque tenemos un cargo y por ende tenemos un testimonio que mostrar, ¿verdad? Entonces, una vez que estás enfrente, te conviertes en un blanco de crítica o de opiniones, que es mejor. Porque nosotros como cristianos no deberíamos criticar, hermanos. Sí podemos dar opinión, podemos opinar, dar una opinión acerca de un hermano, de una hermana que está sirviendo, pero criticar, eso en el mundo, hermanos. Eso antes, en nuestra antigua manera de vivir.
Ahora no, porque somos nuevas criaturas. Pero así es, hermanos, las posiciones conllevan responsabilidades delante de Dios. Las posiciones conllevan responsabilidades delante de la iglesia y uno debe estar dispuesto a asumirlas diligentemente. Yo tengo una responsabilidad de predicarles a ustedes, si no es pasando un domingo, cada 2 domingos. Yo no me puedo dar el lujo de ir a mi casa y no estudiar, de irme por allí y venir aquí sin tener nada preparado. Si se da cuenta, yo tengo una responsabilidad, entonces tengo que ser diligente en mis enseñanzas, diligente en lo que tengo que aprender para enseñar y para predicar. Ahora bien, hermanos, para llegar ahí hace falta una preparación. Para llegar a una posición de la que sea en la iglesia debes estar preparado para ascender. Debes estar preparado, pero antes hay un camino que recorrer. Hay un camino que recorrer y ese camino muchas veces nos lo queremos saltar. Muchas veces queremos dar un salto y que nos pongan ya de una vez ahí a servir. O en algunas iglesias se comete el error de que, venga, vaya a servir ahí, en el camino se va ejercitando. Pero pasa que en el camino vas dando mal testimonio, vas flaqueando y terminas apartándote del cristianismo. Y la iglesia queda mal porque tu testimonio, como dice la Escritura, ha dejado un mal testimonio del Evangelio. No solamente de ti, sino del Evangelio, que es peor, de la cruz de Cristo. Pero muchos queremos saltarnos el pasar por ese camino, el recorrer ese camino de sufrimiento, de entrega, de abnegación. Y queremos que seamos colocados ya de una vez en una posición, aun cuando apenas estamos empezando el cristianismo. Estos 2 discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, apenas estaban arrancando con Jesús en su ministerio. Y ya querían que el Señor los ponga en una posición. Y el Señor le dice, no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo porque van a tener que asumir muchas cosas cuando estén ahí adelante. Van a tener que asumir muchas responsabilidades delante de la congregación. Y si no están preparados en su corazón, si no están preparados espiritualmente, maduramente, van a terminar echando todo por la borda, como se dice. Van a terminar tirando la toalla. Van a terminar siendo de mal testimonio para los demás hermanos. Porque tal vez tu carácter no está preparado y vas a dar una mala respuesta. Tu carácter no está preparado y vas a tener una mala reacción. Y todo eso vas a ser visto con lupa. Entonces hay un camino que recorrer antes de asumir una responsabilidad dentro de la iglesia. Hay un proceso y hay que estar preparado para asumirlo. Es por eso que el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que piden. En el punto 2, ustedes recuerdan, dijimos que Jesús les cuestiona su disposición a identificarse con Él en el sufrimiento. Jesús les cuestiona. Él les dice, allí les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y cuando nosotros leemos el texto, nos preguntamos, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto? ¿Qué les está queriendo decir? La respuesta la tenemos en este mismo capítulo, en unos versículos más atrás, en el versículo 18 y 19. Aquí el Señor Jesucristo le estaba diciéndole a sus discípulos la copa que él iba a beber y el bautismo con el que iba a ser bautizado. Mire lo que les dice ahí en el versículo 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Ese es el vaso que el Señor tenía que beber. Ese es el bautismo por el bautismo que el Señor tenía que ser bautizado. Y el Señor les dice a ellos, ¿están preparados? No saben lo que piden, porque van a tener que pasar por esto. El problema, hermanos, es que todos queremos la vida fácil, ¿verdad? Todos queremos llegar a un lugar que sea cómodo, que no tengamos que sufrir, que no tengamos que lamentarnos, sino que sea cómodo para nosotros. No queremos el sufrimiento. No sé si a usted le ha pasado que tal vez se encuentra en una mala situación, tal vez de empleo, de trabajo, y en ese momento usted ora al Señor y Dios le ayuda a conseguir un buen empleo, su situación mejora, por un tiempo usted está bien económicamente, está estable, pero usted se acomoda en esa posición, pero lamentablemente por alguna circunstancia le toca otra vez volver de cero. Y a muchos les cuesta, ¿verdad? Volver otra vez a empezar de cero, volver a tener que
que no tal vez gastarme lo que antes me gastaba porque no tenía el salario que tengo. En eso cuesta volver a regresar a esa situación, a esa circunstancia. Por ejemplo, hay personas que vivían en España, que en España pues tuvieron un buen trabajo, ahorraron mucho dinero durante el tiempo que estuvieron ahí, se hicieron su casita tal vez en Ecuador, en Colombia, donde sea, y cuando iban de vacaciones les iba muy bien porque iban con dinero en el bolsillo, ¿verdad? Y dicen, me voy a quedar aquí en mi país, está bonito, y deciden quedarse por allá. Pero pasa el tiempo, se les acaba sus ahorros, se les acaba sus ingresos y tienen que volver nuevamente de cero a trabajar. Y la mayoría de las personas que están allí están lamentando y dicen, de ganas me vine. Porque nosotros sabemos que en nuestros países en Latinoamérica la medicina es cara, los tratamientos son caros y cuando llegan las enfermedades, llegan las pruebas, la falta de empleo, conseguir un trabajo por allá no es lo mismo, los salarios no son los mismos y nos cuesta nuevamente empezar. Eso ha pasado muchas veces. Y ese ejemplo, hermanos, yo les doy para describirles cómo nos cuesta muchas veces el ir hacia atrás. Nosotros sabemos que Dios tiene propósitos para nosotros, para que nosotros vayamos hacia adelante, para que avancemos en el conocimiento, en la entrega al Señor, en el servicio al Señor. Pero esto, hermanos, no significa que nosotros vamos a tener riquezas siempre. No significa que el Señor nos promete riquezas y prosperidad, porque muchas veces vamos a tener que servirle al Señor en la escasez o en la abundancia. Y es ahí donde nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos saber que si estamos en la voluntad de Dios, puede hacer que nos venga prosperidad o que el Señor nos mantenga económicamente, no prosperidad de riquezas ni este tipo de cosas, sino una prosperidad, una estabilidad económica. O puede hacer que muchas veces Dios trate con nosotros y nos mantenga con lo justito, con lo justito. Y es ahí donde el Señor nos quiere enseñar que nosotros debemos aprender a ser agradecidos, como el apóstol Pablo, que dijo, he aprendido a andar en la escasez y en la abundancia. ¿Verdad? Es lo que nosotros debemos aprender a hacer, hermano. Y Dios va a tratar en muchas áreas de nuestra vida cuando le vamos a servirle. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra. Y cuando uno lee el Evangelio de Marco muestra a Cristo como el Rey que vino a esta tierra a humillarse para hacerse siervo. Y siendo el Rey eterno y que no tenía por qué hacerlo, Él vino a hacerlo, vino a servir. Y es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, como cristianos, como creyentes. Si nosotros deseamos asumir una posición de liderazgo, de enseñanza dentro de la iglesia, debemos aprender del Maestro, que siendo el Rey vino a servir, vino a humillarse, no vino a ser servido. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro Rey. Porque los reyes de este mundo, como dijo el Señor, se enseñorean de las naciones. Los reyes de este mundo quieren que ellos les sirvan, que a ellos les hagan reverencia, ¿verdad? Pero nuestro bendito Rey y Salvador Jesucristo vino a mostrarnos todo lo contrario. ¿Cómo es o cómo se obtiene la verdadera grandeza en el reino de los cielos? Sirviendo, siendo un siervo sufriente. Entonces los discípulos, a la pregunta del Señor de si podían beber de su copa, ellos le dijeron, sí, podemos, ¿verdad? Y lo que hace el Señor, hermanos, es asegurarles que ellos van a pasar por esto, van a pasar por sufrimientos, van a pasar por necesidades. Y el Señor les dice en el versículo 23 de nuestro texto de Mateo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es lo que les aseguró el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos las biografías de estos apóstoles, nosotros vemos cómo murieron ellos, ¿verdad? Por un lado tenemos el ejemplo de Jacobo, que está en Hechos capítulo 12, si usted quiere abrir su Biblia, en Hechos 12, versículos 1 y 2. Dice ahí, por ejemplo, de Jacobo, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, que es de los dos apóstoles que estamos hablando en este texto. ¿Cómo murió Santiago o Jacobo? A espada. Herodes, por querer complacer al pueblo judío en aquel entonces, mata a Jacobo, lo mata a espada, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el apóstol Juan? Cuando vemos la información extrabíblica, vemos que el apóstol Juan fue incluso quemado en aceite hirviendo.
Es lo que nos cuenta la información extrabíblica, que lo quemaron en aceite y al ver que él no murió, lo extraditan a la isla de Patmos. Lo extraditan solo a la isla y él ahí lleva una vida pues de mártir prácticamente y muere de anciano. Entonces, podemos decir que Jacobo murió como mártir y Juan vivió como mártir, pero los dos probaron de la copa amarga que Jesucristo probó. El Señor les aseguró que ellos iban a pasar por eso y ellos pasaron. Ahora, esto no quiere decir que porque ellos pasaran esto, el Señor les asegura una posición a la derecha y a la izquierda, porque como ya les dijo, eso es algo que le corresponde al Padre darlo, no les corresponde a ellos, ¿verdad? Es aquí entonces donde el Señor manifiesta, hermanos, ese orden divino dentro de la Trinidad. Les dice que esto es designado por el Padre en el versículo 23. A la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Lo que vemos en este texto, hermanos, lo que nos muestra es la perfecta armonía que hay en la Trinidad. La perfecta armonía que hay en la Trinidad de Dios. Jesús no le dijo a los discípulos, miren, como yo soy Dios, la segunda persona de la Trinidad, sí, van a tener un cargo a mi lado. Les dijo, no, eso está asignado por mi Padre. Porque es así como funciona la Trinidad, hermanos. En la Trinidad de Dios hay orden, hay armonía. Amén. El Padre creador de todas las cosas, el Hijo que se da como ofrenda en sacrificio por nosotros los pecadores, el Espíritu Santo quien hace su obra en nuestro corazón, quien es nuestro ayudador, nuestro mediador, nuestro consuelo. Esa es la orden que hay. Y los tres cumplen su labor sin peleas, sin discordias, sin saltarse lo que ellos han establecido desde la eternidad. Eso es lo que el Señor nos muestra en este texto. Y yo les digo esto, hermanos, porque hay muchos que citan este texto y dicen, ya ven cómo Jesús no es Dios. Porque si Él fuera Dios, les dice a Jacobo y a Juan, sí, siéntense a mi derecha y a mi izquierda, yo se los doy. Pero les dice, esa asignación solo lo sabe mi Padre. Y muchos usan este texto para desacreditar la deidad de Jesús. Pero no quiere decir eso el texto. Lo que quiere mostrarnos es la armonía que hay en la Trinidad. Cómo funciona. Amén. En el punto 3 entonces vamos a ver, hermanos, la reacción de los discípulos. ¿Cómo reaccionaron ellos ante la respuesta que el Señor les dio? Si analizamos el contexto de esta enseñanza, hermanos, es la tercera vez que el Señor Jesús les dice a ellos que Él tiene que ser vituperado, que Él tenía que ir a sufrir y que finalmente tenía que ir a morir en una cruz. En 3 ocasiones en este Evangelio de Mateo el Señor les dice esto a los discípulos, les advierte de esto. En la primera vez, ya lo vimos hace un tiempo atrás, el Señor Jesucristo les anuncia su muerte y vemos al apóstol Pedro poniéndose en medio, se recuerdan y les dice, Señor, que nada de esto te acontezca, no subas a Jerusalén. ¿Verdad? Y el Señor les dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las terrenales, ¿verdad? Eso fue en una ocasión. La segunda vez, los discípulos estaban discutiendo en quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Ellos estaban discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor. Pero fíjense este detalle, hermanos. El Señor Jesús les estaba hablando del sufrimiento que Él iba a tener, de la manera en que iba a ser maltratado, y ellos estaban discutiendo de quién iba a ser el más grande. Es como que no le estaban poniendo atención al Señor Jesucristo. Y ahora en esta tercera ocasión que el Señor les anuncia su muerte, Santiago y Juan se acercan y le dicen, Señor, nosotros queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Y dices, ¿qué pasa con estos discípulos, hermano? El Señor les está anunciando su muerte, les está anunciando cómo Él iba a tener que padecer y sufrir por nuestros pecados, y ellos están pensando en grandeza. Ellos están pensando en posiciones. ¿Qué pasa con esos discípulos? ¿Será que ellos eran cabezones y duros de entender lo que el Señor les estaba anunciando? ¿Qué pasaba con ellos? Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que los discípulos también son seres humanos. Son seres humanos, en ese tiempo todavía pecadores, tenían luchas, tenían dudas, pero sobre todo la lucha más grande que estos discípulos tenían era su lucha, hermanos, en la expectativa que todo judío de esa época tenía.
Los judíos de aquella época tenían la expectativa del Mesías que venía, ¿verdad?, a derrocar al Imperio Romano, a reinar y a gobernar en aquella ciudad. Y los discípulos pensaban que todavía en su mente tenían esa expectativa de Jesús, de que él iba a hacerlo de esa manera. Luchaban con eso y con su necesidad espiritual. Entonces es como Jesús tiene que enseñarles que muchas veces ellos tenían su mente o su mirada puesta en las cosas terrenales, pero no en las celestiales. El Señor estaba enfocándoles en la eternidad, en lo que Él iba a hacer para darnos salvación y vida eterna, y ellos pensaban en lo terrenal. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Yo quiero estar en una posición, yo quiero reinar a tu lado. ¿Sí se da cuenta? Ellos estaban más pendientes en cómo funciona este mundo y qué es lo que este mundo les puede ofrecer que de cómo funciona el reino de Dios y lo que Dios ha prometido. Es lo que pasaba con estos discípulos. La mirada de los discípulos hacia las cosas espirituales era demasiado corta, pero su mirada hacia las cosas materiales era muy grande, muy amplia. Y por eso es que en esas 3 ocasiones que Jesús les estaba anunciando su muerte, hablándoles de la eternidad, ellos estaban pensando en las cosas materiales. Es por eso. Pero eso, hermanos, no era un problema o una lucha solamente de los discípulos. Muchas veces, si nosotros somos sinceros, nuestra mirada y nuestros deseos están en lo que este mundo nos puede ofrecer. Muchas veces estamos enfocados en el reino de este mundo y no en lo que el reino de Dios nos promete. Nos pasa también a nosotros. Ponemos nuestra mirada y nuestros esfuerzos en las cosas de este mundo y no en las celestiales. Y generalmente nuestra vida refleja eso, hermanos. Nosotros, por ejemplo, podemos meditar, ¿qué ocupa más mi mente? ¿Qué es lo que ocupa más mi mente? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? ¿Es el yo salir adelante, el triunfar, el ser reconocido en las grandezas de este mundo? ¿O me interesa más en lo que Dios me ofrece a través de su palabra, en la eternidad, en una vida plena en el Evangelio? ¿Qué es lo que enfoca mi mente? ¿Qué es lo que enfoca mi corazón? ¿Cuáles son las prioridades que yo tengo? Yo le digo algo, hermano. Si su prioridad los domingos es irse a una buena salida con su familia, comer una buena carne, a saltarse los cultos de vez en cuando y a faltar a los domingos en la iglesia, algo establecido por el Señor, su prioridad está mal situada. Si usted sabe que los jueves en la iglesia hay reuniones de oración establecidas y que todos nosotros somos responsables como miembros de la iglesia a asistir, pero usted por cualquier cosa se salta esos días y decide no reunirse a orar con la iglesia, con sus hermanos, su prioridad no está enfocada en las cosas del reino de los cielos. Yo sé que hay días que no se puede, que hay imprevistos, pero no son todos los jueves, no son todos los domingos. Y lamentablemente se ha visto muchas veces la iglesia vacía los domingos, los jueves orando solo 2 o 3, siempre los mismos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa, hermanos? ¿Tenemos las cosas puestas en las cosas celestiales? ¿Estamos verdaderamente en necesidad del Señor? ¿O solamente domingueros, cadochos, como dicen por ahí? De vez en cuando. Hermanos, que Dios nos ayude verdaderamente a poner nuestra mira en las cosas del Señor. Si yo sé que en mi iglesia hay reuniones establecidas y que yo me he comprometido en la membresía a asistir, pues yo tengo que estar allí. Y si por alguna situación yo no puedo ir porque me enfermé, porque pasó algo, como muchos hermanos lo hacen y se les agradece, envío un mensajito. Hermano, no voy a poder asistir, les agradezco. Oren por mí. Dices, gracias hermano, gracias hermana por anunciar, por avisar, ¿no? Que Dios nos ayude con esto, hermanos. Pero ¿sabe, hermanos, por qué los discípulos estaban enojados en esta enseñanza? Porque Jacobo y Juan se les estaban adelantando. Jacobo y Juan fueron más empecinados que ellos y se adelantaron, y ellos tenían envidia porque ellos también querían tener esa posición delante del Señor y se enojan contra los discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es sabio y conoce nuestros corazones, les revela y les explica, hermanos, a todos, porque dice que los toma a ellos, a todos, a los 10 también, o sea, a los 12, y les dice, con lo que les dice,
Ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos. Y les dice, miren el versículo 25 en adelante, llamándolos les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Les pone el ejemplo de cómo gobierna este mundo, ¿verdad? Y el Señor les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jacobo y Juan, su petición tiene una mala intención. Ustedes quieren una posición delante de mí o conmigo para gobernar, para mandar, pero en el reino de los cielos no funciona así. Si tú quieres una posición delante del Señor, si tú quieres una posición en la iglesia donde tú te congregas, debes estar dispuesto a servir. Debes estar dispuesto a ser siervo de tus hermanos en lo que ellos necesiten. Eso es la manera que se obtiene la grandeza, o de esa manera se obtiene la grandeza en el reino de los cielos, mis hermanos, sirviendo. El Señor les revela cómo el mundo gobierna. Y hermanos, cuando nosotros hemos pasado por experiencias, ¿verdad? Si alguien nos viera sirviendo a nosotros aquí, el mundo nos ve sirviendo en nuestro trabajo, cuando llegan personas que se creen importantes, ¿verdad? Y ven que usted es un simple empleado, muchas veces no le pasan la palabra o le dicen, por favor, llámame a tu jefe. De una manera déspota, ¿verdad? Ha pasado en muchas ocasiones. Porque la gente de este mundo piensan que como ellos tienen posiciones, ellos pueden mandar y los demás deben rendirles reverencia. Y se conducen de esa manera, porque ellos se creen importantes, ¿verdad? Y nosotros cuando pensamos, hermanos, en los gobernantes de este mundo, en los presidentes que hay en esta tierra, cómo ellos hacen campañas para ganarse al pueblo, para obtener un voto, podemos preguntarnos, ¿es que ellos estarán pensando en ser presidentes para servir al pueblo? ¿O están queriendo ser presidentes para que el pueblo les sirva? ¿O para servirse del pueblo, que es peor? ¿Y qué es lo que hacen? Ellos hacen lo imposible, hacen campañas, van a visitar a los más viejitos, a los más necesitados durante el tiempo de las votaciones, pero solo quieren una posición para que una vez estén ahí, nadie les diga nada y ellos puedan mandar. Esa es la manera de actuar y de servir a la gente de este mundo. Pero lamentablemente, hermanos, muchos dentro de la iglesia quieren posiciones también con malas intenciones. Muchos quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, que los demás los vean que espiritualmente son más grandes. Y si se anhela una posición de esa manera dentro de la iglesia, déjame decirte, mi hermano, que tu intención es mala. Si tu intención al anhelar algo en la iglesia no es servir a tu iglesia, servir a tus hermanos, pues estás teniendo una mala intención en tu corazón. Y a Dios no le agrada. Nosotros sabemos que servir es parte del cristianismo, hermanos. El Señor Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Vino a esta tierra, se puso una toalla en sus lomos, tomó una tina de agua y lavó los pies de sus discípulos. Algo que en aquel tiempo era designado solamente para los siervos justamente de las casas. Cuando los discípulos vieron hacer esto a Jesús, Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ni se te ocurra, ¿cómo tú vas a hacer esto? Porque veían al Señor, como el Rey. Pero el Señor quiso darles una lección y quiso mostrarles que la grandeza del reino de los cielos se obtiene sirviendo. Y es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Debemos estar preparados, hermanos, porque lamentablemente en la mayoría de los casos, cuando estamos en una posición dentro de la iglesia, la misma gente a la que tú sirves te va a herir. La misma gente a la que tú tal vez te has dedicado tiempo, te has dedicado esfuerzo y sacrificio, es la gente que como las abejas cuando las quieres ayudar te van a picar. Y nosotros debemos estar preparados para asumir eso. Y siempre he puesto este ejemplo y me agrada y lo he tomado en mi corazón, de cómo cuando Jesús anunciando su muerte, Pedro le dijo, Señor, yo nunca te negaré. ¿Verdad? El Señor le dijo, esta misma noche me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque todos ellos te nieguen, Señor, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dijo, esta noche me vas a negar no solo una, sino 3 veces. Y cuando nosotros servimos a los hermanos,
Uno debe servir de esa manera. El hermano algún día me va a fallar, pero yo, como Jesús, no voy a dejar de dar mi vida por eso. Jesús no dejó de dar su vida. Jesús no dejó de amar a Pedro. Jesús no dejó lo que iba a dejar sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces. Y nosotros, cuando estemos en una posición de servicio en lo que sea en el área de la iglesia, debemos tener eso en nuestro corazón. Voy a estar entregado, voy a servir a mis hermanos, pero yo sé que un día me va a fallar, para que cuando venga el golpe no le sea duro, sino que usted diga, yo estaba preparado para esto. Pero no importa, mi hermano, yo te amo, voy a orar por ti, y si tengo que servirte nuevamente, ahí voy a estar, voy a dar mi espalda por ti y te voy a servir. Porque la grandeza en el reino de los cielos se obtiene sirviendo a mis hermanos. Amén. Ruego a Dios entonces, hermanos, que nosotros esté ese deseo también de identificarnos con Cristo en su sufrimiento y también en su servicio. Que en nuestra mente nosotros anhelemos ser siervos del Señor, así como el Señor lo hizo. Que si tú tienes habilidades, dones, talentos que el Señor te ha dado y quieres ponerlo al servicio del Señor, no sea por ser reconocido, sino sea porque tú amas al Señor y porque estás agradecido de lo que Él ha hecho, por la salvación que Él te ha otorgado por medio de Cristo en la cruz. Ese es el anhelo que nosotros debemos tener. Y ese servicio, hermanos, debe estar reflejado también en cómo tú sirves a tus hermanos. En cómo tú ayudas intencionalmente cuando algún hermano está en alguna necesidad. En cómo tú invitas a tus hermanos a comer a tu casa, a tomarse un café en tu casa, porque tú estás interesado en ellos, quieres conocerlos, quieres orar por ellos, quieres servirles si tienen alguna necesidad. Y si tú no compartes, nunca vas a saber las necesidades que tus hermanos tienen. Y cuando no lo hacemos, actuamos de una manera egoísta porque pensamos solo en nosotros. Pero que el Señor nos ayude a tener un corazón servicial. En las casas, las esposas sirven a los hermanos. Cuando los hermanos vienen, les invitan a comer. Luego tienen que lavar los platos. Tienen que recoger los juguetes que los niños dejaron por ahí tirando. Tienen que pasar el aspirador, pasar el trapeador. Esa es una manera de servir al Señor. Cuando tú recibes a tus hermanos en tu casa y a pesar del alboroto que se causa, al final te quedas haciéndolo y te quedas contento y gozoso porque has servido a tu hermano ese día. ¿Verdad? De esa manera servimos, hermanos. Entonces nosotros debemos identificarnos con Cristo, quien es el mayor ejemplo de servicio y de entrega para nosotros. Versículo 28 de nuestro texto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Como el Hijo del Hombre, venir a servir a nuestros hermanos. La pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a sufrir penalidades, a ser vituperados, a ser criticados? Y cuando seamos criticados, vituperados y murmurados, volver a abrir las puertas de la casa a tu hermano que haya pecado contra ti, porque ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Debemos estar dispuestos a todo esto, mis hermanos. Que el Señor nos conceda un corazón así. Y que nuestro anhelo sea entonces glorificar a nuestro Rey bendito y adorarle siempre. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar y terminamos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, una vez más y te damos gracias por este tiempo.